Totalmente agradecido con Dios, ¿verdad? Por tenerme acá reunido con ustedes. Le agradezco a la Junta Directiva, al capítulo, ¿verdad? Consideración para poder hablar un poco de lo que Dios hizo y sigue siendo en este desastre de vida que tenía, que llevaba. Escucharon mi nombre, José Manuel Pérez. Son tres hijos, ¿no? Soy casado, ¿verdad? Eh, Ingeniero agrónomo. Soy el segundo hijo del matrimonio de mi padre y de mi madre. Eh, y soy el número cuatro de mi padre. Y el señor tuvo unos deslices antes ahí. Y salieron pues unos hijos mucho mayores que nosotros. Fíjense que mi hogar de mis padres pues fue un hogar consolidado, bonito, ¿verdad? Mi padre, un hombre muy trabajador de campo, mi madre, una ama de casa, dedicada completamente a su hogar y a cuidar, pues, a lo que en aquel momento éramos sus hijos, ¿verdad? Mi hermano iba a cumplir un año, le hacía falta 7 días para cumplir un año cuando me vine yo, ¿verdad? Ella dice que no sabía nada de planificar y esas cosas, para nada, era hablarle como chino. Entonces, producto de eso, ella a sus 16 años, pues ya tenía dos varoncitos. Quiero contarles que la historia nuestra como niños, pues fue totalmente maravillosa, linda, una niñez casi perfecta. Tuvimos prácticamente todo lo que puede tener un niño: amor, eh, cariño, comida. Sin embargo, solo había una cuestión que nosotros no teníamos, y era dinero. No nos criamos con con lujos ni nada por el estilo. Teníamos todo, pero no teníamos dinero. Felices porque vivíamos en una hacienda. Mi papá era el administrador de esa hacienda, o sea que los de lunes a viernes que nos daban los dueños, nosotros éramos los dueños. Mi papá mandaba y podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos en esa hacienda. Una hacienda maravillosa, grandísima, ¿verdad? Los que tienen idea, pues una hacienda de 1000 hectáreas, con ganado, con caballos, con ovejas, con cabras, con mango, con naranjas, mandarinas, todo lo que se puedan imaginar ustedes en una hacienda grande, inmensa, bonita. Por ende, nosotros nos jugábamos en esas 1000 hectáreas de tierra y podíamos hacer y deshacer y hacíamos cosas increíbles como el fingir que éramos terneros y mamar las celdas de la vaca de la ternera y todo eso. O sea, fue maravilloso completamente. Una niñez linda. Dentro del desarrollo de todo esto, la esposa del dueño, también unas personas, pues, religiosas, ¿verdad? Tomó a bien formar un pequeño grupo de niños, que en aquel tiempo éramos bien pocos en la hacienda, ¿verdad? Y ya nos reunían para hacer nuestra primera catequesis, para poder hacer la primera comunión. Por ende, rápido, a corta edad, me aprendí lo que es el Padre Nuestro, el credo, el yo confieso, y le hablo del credo, que es un poco largo, ¿verdad? Y complicadito. Pero ya todo esto ya me lo sabía, ya podía creer de que esas oraciones podían hacer milagros en mi vida desde pequeño. Recuerdo que la señora siempre decía, Manuelín, me decía, ay, Manuelín, tira como para cura, pero yo no quería ser cura, porque había escuchado que no podía tener hijos los curas, ¿verdad? Entonces no quería, lo que menos quería yo era eso. Y lógico, pues no me hice cura. Pues fíjense que nos tocó movernos de la hacienda, buscando ya un poco los estudios nuestros, ¿verdad? Mi papá tuvo que moverse, se movió ahora donde vivimos, que ya por lo menos había luz eléctrica o energía eléctrica y agua potable. En aquel tiempo, pues los medios de transporte realmente eran un caballo y así nos trasladamos nosotros a la escuela, felices en aquel caballo que se llamaba Sereno, no se puede olvidar a Sereno. Eh, pues surge y empieza a tomar forma mi vida como adolescente.
me toca ir ya al pueblo, que es Flores, ¿verdad? Ya a un colegio eh, donde existía esta ciclo común. Y estando ahí, en ese tiempo, a los primeros, ¿qué? 13 años de mi corta edad, me pongo en contacto por primera vez con el alcohol, ¿verdad? Y desde ese día, pues a mí me fascinó el alcohol. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que vengo de ver animales y de ver todo lo que podía existir en una finca y no éramos así como tan tecnológicos ni teníamos acceso al mundo entero, ¿verdad? Éramos así como muy remotos donde nosotros vivíamos. Hablábamos con el amigo aquí de que nos tocaba ver televisión en una pantallita pequeña con batería y se iba haciendo más pequeña cuando se iba gastando. Pues esa vez que me puse en contacto con el alcohol, pues me sorprendió tanto porque jamás en mi vida yo había bailado y me puse a bailar. Jamás en mi vida le había dicho a una mujer que me gustaba y le dije, creo que a mi mamá o a mi hermana que me gustaba. O sea, hice desastre desde el primer día que me puse en contacto con el alcohol. Seguí estudiando porque mi papá era una persona muy fuerte de carácter, ¿verdad? Y nos obligaba a que teníamos que estudiar forzosamente. Pues me seguí poniendo en contacto con el alcohol. Luego, para poder estudiar diversificado, ya había que ir a Comayagua, a la ciudad. Y eso para mí también fue bastante significativo porque me tocó conocer nuevas personas, amigos que ya habían realmente disfrutado un poco la vida mundana. Ya algunos consumían drogas, a mí no me tocó consumir drogas, gracias a Dios, creo yo, porque el alcohol era más que suficiente para entorpecerme como ser humano. Pues logré realmente graduarme en Comayagua y siempre siguiendo la línea de mi papá. Mi papá es agrónomo, creo que de la primera promoción de una escuela que hay por Frisco, en San Francisco, Atlántida. Entonces, él es de esos que se iban de ese grado, ¿verdad? Y se graduaban como, no sé qué eran, ¿sí? Técnicos, agrícolas, no sé. Pues decidí estudiar agronomía, me voy para Ceiba y llego realmente a un lugar complicado, complicado para una persona que lleva ambiciones alcohólicas, llegar a Ceiba y ver un lunes, por ejemplo, que era como una feria en mi pueblo, era difícil, pues era difícil. Los primeros años me puse en contacto fuertemente con el alcohol, descuidé un poco mis estudios. Sin embargo, como mi papá no podía agenciarse la plata, yo era becado. Entonces, me hicieron un llamado de atención donde me dieron la beca y me dijeron, mira, la vas a perder si no seguís estudiando, si no le pones pilas a las clases. Entonces tomé la decisión y me empecé a formar metas en mi mente, aún siendo un estudiante, de lo que yo quería hacer cuando fuera grande, ¿verdad? Y lógicamente quería ser un agrónomo con un 2.8 lleno de lodo, ¿verdad? Una 44 Magnum en mi cintura y famoso, famoso por ser agrónomo y creer que la vida iba a ser mía prácticamente. Y así sucedió. Me gradué en 2.8, no ha llegado todavía. Eh, Me gradué y recuerdo las primeras veces de mis pagos, yo trabajaba por tela en un lugar que le llaman Alto Leán. Yo manejaba los viveros de palma africana, una experiencia muy bonita realmente. La primera vez que me pagaron, me pagaron en efectivo porque no tenía, todavía no estaba en planilla, ¿verdad? Y me pagaron en efectivo. Y yo recuerdo que yo sentía que me pesaba la bolsa porque jamás en mi vida había dado tanto dinero, pues, y me pesaba. Pero ese dinero no rindió, porque el mismo fin de semana me trasladé a Ceiba y el lunes que me tocaba nuevamente regresar, ya no tenía nada, me lo había consumido todo. A pedir desde ese momento fiado a la señora que nos daba la comida para poder subsistir el siguiente mes. Así estuvo hasta que me tuve que regresar a mi casa, ¿verdad? Porque una vez, una de esas le dije a mi papá que estoy enamorado de allá en mi pueblo y mi papá me dijo, venite, aquí vamos a ver qué hacemos y todo eso. Me vine. Pues miren que empecé, Dios tenía un propósito para mí realmente grande y empiezo a pedir y a conseguir un nuevo trabajo y me da trabajos maravillosos, realmente maravillosos, donde ganaba cualquier
cualquier cantidad de plata que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Y empieza mi vida a cumplirse las metas que yo decía, porque yo creía que yo andaba el mundo agarrado en mis manos, pues, y que todo iba a ser de acuerdo a lo que yo planeaba o a lo que yo quería, porque andaba mucho dinero, andaba un carro nuevo y andaba lógicamente una 44 manos en la cintura cargada y eso me hacía feliz. Y siempre consumiendo alcohol, consumiendo alcohol, consumiendo alcohol y la vida pagana y todo eso. O sea, nunca pude realmente hacer absolutamente nada más que seguir trabajando para poder mantener mi vida alcohólica. Llega un determinado tiempo en mi vida que me doy cuenta que he andado en la calle y que he andado mujeriando, que he andado por acá, que he andado por allá, y se despierta una duda en mí. Digo yo, seré, bueno, voy a decir un término pueblerino, seré chiclán, decía yo, o el que no lo entiende, pues seré estéril. Y empiezo a saber, Dios mío, si soy estéril, realmente mi vida como hombre se acabó, creía yo. Pues entonces decido centrarme en esa nueva meta, el tener un hijo. O sea, yo quería dañar a una mujer. Lastimosamente se me atravesó la que mi esposa y pero para que ella me pudiera realmente parar bola a este gordito que les está hablando, tenía que dejar de beber y no podía. Por más que yo quería, no podía, por más gomas morales que vivía y goma física, yo no podía dejar de beber, jamás. No había podido dejar de beber tan solo un fin de semana, no había podido dejar de beber en mi vida. Pues entonces asisto, me invitan a una organización donde lógicamente se deja de beber y ahí dejé de beber, ¿verdad? Ahí dejé de beber y empiezo pues mi plan de conquista con la que ahora es mi esposa y bueno, sale embarazada. Nace mi primera hija, que hoy está dentro de los 1000 mejores estudiantes en el ranking de la UNACH, ¿verdad? Y se llama Carmen Julia, tiene 23 años, ¿verdad? Y ya casi el otro año, pues ella es una licenciada en lenguas extranjeras. Pues nace Carmen Julia y mi vida empieza a cambiar, según yo, empieza a cambiar mi vida, empiezo a emocionarme con ella, pero empiezo a hacer sufrir a la mamá, porque ya no me interesaba la mamá, ya no quería saber nada de la mamá. A todo esto, les comento que cuando a mí me tocaba, eh, por ejemplo, mi esposa iba a Comayagua a comprar comida, a comprar esas cosas, mis palabras, cuando ella me decía, llévame, no, le decía que te vas a ir en bus, ahí dije los buses Flores Comayagua, para que vos mires cómo te cuesta esto, mi carro no lo puedo usar, ni te puedo llevar en él para este tipo de cuestiones, mi carro es para otra cosa, mi carro era para antes, para personas y las mujeres que me necesitaban, pero no para ellas. Pues fíjense que Dios sigue castigándome o sigo yo, perdón, haciendo de mi vida un desastre a pesar de que ya tenía una hija y me toca volver a sufrir situaciones que yo no quería sufrir. Yo no quería sufrir en mi vida porque todo era casi perfecto, un buen trabajo, un, un, un carro nuevo, una vida así social muy bonita, porque yo trabajaba en ganadería. Entonces yo manejé durante mucho tiempo la ganadería, creo que hasta ahora ha sido la ganadería más grande que ha habido en Honduras, y yo la manejaba, entonces todo el mundo se refería a mí. ¿Quién es el mejor inseminador de caballo? José Manuel. ¿Quién es el que levanta la vaca más rápido? José Manuel. ¿Quién es el que puede palpar? José Manuel. ¿Quién? Bueno, todo era yo. Mi vida realmente estaba muy engañada y yo recuerdo que mi mamá, en ese tiempo, mis papás creían que yo era feliz. Yo ya no tomaba, ya no consumía alcohol. Y recuerdo que escuchaba una canción y yo lloraba, siendo un hombre, lloraba y me decía mi mamá, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras si tenés todo en la vida, tenés tu familia, estás enamorado? No, para nada. ¿Por qué lloras? Pero yo no sabía por qué lloraba. O sea, mi vida era incomprensible, pues. Lo que alguien pudo haber esperado en la vida, yo lo tenía y no era feliz, no era feliz. Lloraba por todo y por nada, realmente. Pues fíjense que me toca irme de mi casa la primera vez enamorado con mi trabajadora
cipotona de 18 años ahí, ¿verdad? Que me despertó cualquier ilusión. Me toca irme de mi casa y han pasado miles de años, perdón, no miles de años, muchos años, ¿verdad? La emoción de contar esto me toma todavía con un sentimiento de padre que muchos de ustedes lo comprenderán. Yo recuerdo que me tocó irme de mi casa y mi hija con apenas 2, 3 años, ella se me quitaba en el ojo, en la espalda y me decía, papi, no te vayas, cuidado, me da miedo, y mamá, y me decía, cuidanos con tu pistolita y cosas como esas me empezaron a pasar en la vida, me empezaron a pasar en la vida. Pero ¿saben qué pasó? No me pude quedar en mi casa. Me tuve que ir porque el pecado me tenía atrapado. El pecado era para mí realmente lo que manejaba mi vida. Me tuve que ir de mi casa. ¿Qué hice para regresar? Pues lo que muchos hacemos. Primero llegaba, me quedaba durmiendo en la casa, en el carro, en la parte de afuera, luego me llamaban a dormir en la hamaca y así me fue quedando hasta que un día me dormí en la cama. Después de miles de patadas que me dio mi esposa, me quedé ahí, ¿verdad? Pues creyendo de que iba a cambiar mi vida, nace mi segundo hijo y nace ya mi jugador, mi macho, ¿verdad? Y nace José Andrés, ¿verdad? Que el lunes le toca ir por primera vez a la Universidad de Gallo. Y totalmente feliz, ¿verdad? Desde chiquito los tacos, la pelota, ¿verdad? Y todo eso. Y José Andrés era así como el niño, decía yo, que iba a cambiar mi vida. ¿Y saben qué pasó? No pasó nada. No pasó nada, no cambió mi vida. Seguí en la calle, seguí sin tomar, pero seguí mujeriendo, seguí saliendo con otras mujeres, descuidando a mi familia. Y viene un hecho que marcó mi vida totalmente. En ese tiempo mi papá había comprado un busito, jalaba alumnos. Entonces me decía, fíjate que ocupamos una persona, me dice, para que ande el busito. Ah, mi amigo, mi mejor amigo, no tiene trabajo y él es mi mejor amigo. Aparte de eso, la esposa es prima hermana de mi esposa y él es la persona idónea. Ah, qué bien, traerlo y ya. El trabajo, feliz con el hombre, pero solo tenía un problema, mi amigo, y es que agarraba pata. O sea, él olía alcohol un mes bebiendo. Entonces, ahí felices trabajando con él de la mano y empieza nuevamente el pecado a hacerme ver a la prima de mi esposa y a la esposa de mi mejor amigo, pues con otros ojos, ¿verdad? Con otros ojos, ya me tocó verla de diferentes formas y yo sabía que yo tenía que crear un plan para poder eh, tener intimidad con la amiga con la esposa de mi amigo. Y bueno, fue así, yo logré que él agarrara pata, como les dije, y a la primera persona que iban a llamar era a mí, a su mejor amigo, su mejor amigo. Fíjate que agarró pata y necesitamos que nos ayude, sí, yo lo llevo a La Paz, ¡pum!, internarlo a La Paz. Cuando yo firmo, solo yo podía sacarlo, porque yo era el que había firmado, no directamente. Entonces me dejaba el camino abierto para poder buscar a la esposa y así pasó. Me tocó decirle a mi esposa que estaba enamorado de su prima, que era la esposa de mi mejor amigo y que me iba a ir de la casa con él. Nuevamente mis dos hijos, llorando lógicamente, José Andrés con la pelota y me decía, papi, ¿con qué voy a jugar? ¿Con qué voy a...? O sea, mi vida totalmente un desastre, pues, sin consumir alcohol, porque muchas veces me decía mi esposa, mejor fuera polo, porque por lo menos tuvieras la dignidad de que cuando andaba polo hacías las cosas. Y entonces me tocó irme de mi casa nuevamente, ¿verdad? Con la esposa de mi mejor amigo, y él ya no se convirtió lógicamente yo en el peor enemigo de él. Quiero que tengan presente esta historia porque luego tiene que ver mucho con mi llegada y con mi estadía dentro de FINEC. Entonces, bueno, durante todo ese tiempo comienza ya Dios a trabajar de verdad en mi esposa, no en mí, porque yo todavía andaba en el mundo equivocado, en el mundo perdido. Y empieza mi esposa y toma la mejor decisión que pudo haber tomado una mujer a la cual el marido le había sido infiel y que la había dejado
con sus hijos y se va para la iglesia. Se va para la iglesia y durante todo este tiempo, pues ella dentro de la iglesia y yo ahí en el pueblo, pues me pasaba con mi amante por la calle y luego consumo alcohol después de unos 14, 16 años de consumir alcohol, me tocó consumir alcohol con ella y mi vida para atrás completamente. Pues fíjense que durante todo este tiempo yo sigo creyendo de que Dios podía hacer algo en mi vida y me recuerdo mi infancia y empiezo a repetir aquel número de oraciones que me enseñaba la esposa de los dueños de la hacienda y empiezo a ir a la iglesia a escondidas, a hincarme y a llorar y pedirle a Dios que me ayudara porque yo no quería esa vida que estaba llevando. Definitivamente mi vida era un desastre. Todo el mundo se reía de mi esposa, de mi vida. Todo el mundo se reía de mí porque era un buen profesional, pero era un fracaso como padre, era un fracaso como esposo, era un fracaso como persona. Pues me toca, se termina la emoción de la prima de mi esposa y le digo a mi esposa, fíjate que quiero volver a mi casa. Papadito me dice, eso está un poco complicado. Y solo hay una forma. Ajá, que vayas conmigo a la iglesia. Facilito. Perfecto, nos vamos para la iglesia. Listo. Ya pues, entramos a la iglesia. Estoy en la iglesia un par de años. Me gusta porque me enseñaron a escuchar, me enseñaron a, a interpretar, bueno, a leer la Biblia, cómo leerla. Me enseñaron a hablar en público, a hablar de Dios ante los propios hermanos de la iglesia y empiezo a ver realmente que esa vida iba bien, conservaba mi trabajo, conservaba mi familia, me había alejado del alcohol y estaba ahí muy feliz en la iglesia, pero como yo era un poco así, un poco terco, me toca obedecer dentro de la iglesia y me dice, mira, tenés que hacer esto, esto y esto. Y no me ha gustado mucho que me den órdenes. Entonces me tuve que salir. Le dije a mi esposa, fíjate que pasa esto y esto con esta persona. ¿Y qué hago? No sé, me dice, yo me voy, hermano, si te vas, me voy yo, porque no puedo estar yo sola. Pues nos salimos de la iglesia confiando en que teníamos una vida casi resuelta. ¿Verdad? Producto de que estamos dentro de la iglesia, nace un tercer niño, que es José Mateo, que hoy tiene 6 años y es la alegría de la casa, lógicamente. José Mateo cambia nuestra vida porque yo ya con una edad no tan cuarentón, era un poquito más avanzado y tenía que lidiar con un niño hiperactivo y todo eso, y eso me estaba ayudando mucho. Pues. Vienen pruebas fuertes en la vida y es que pierdo el maravilloso trabajo que tenía. ¿Verdad? Producto de que tuve relaciones con una persona dentro del trabajo, pues lógicamente me quitaron el trabajo. Yo sentía que el mundo se me venía encima, porque de qué iba a vivir una persona que había vivido básicamente poniendo su fe y su vida en el dinero, de qué iba a vivir en ese momento. No sabía realmente qué iba a hacer, pues, y empecé a desesperarme. Soñé con irme para Estados Unidos y empecé a buscar qué hacer. No hallaba qué hacer porque la plata se había acabado, pues. Ya no había cada exageración de dinero con el buen trabajo que yo tenía. Pues, pero como había ido a la iglesia, pues decido realmente que le pedía a Dios que me diera un trabajo y le decía, Señor, solo 3 características de mi trabajo. Yo quiero un lugar donde esté cerca de mi casa, que gane muy bien y que duerma yo todas las noches con mi esposa. Y así me lo dio. Ahí por donde hacen chicharrones en Comayagua, de hecho son los mejores de Honduras. Ya no me pagan, pero tengo que decirlo. Ahí yo manejaba lo que es la parte agrícola de toda esa empresa. ¿Verdad? Y lógicamente famoso también porque empezó las cosas a mejorar, la producción de leche a mejorar, la producción de huevos iba para arriba y todo iba muy bien. Perfecto, tenía un trabajo bonito, tenía un trabajo cerca de mi casa y dormía con mi esposa todos los días. Estaba hecho el hombre, ¿verdad? Vienen las pruebas para mí como persona y
como vengo de un mundo así como tejano, lo voy a llamar así, me han fascinado realmente las toreadas y las peleas de gallos han sido mi debilidad, aunque ya no me deja ir mi esposa, ¿verdad? Hay una toreada famosa ahí, entonces le digo a mi esposa, fíjate que quiero ir a la toreada. Y, escucha, pero acordate que vos sos alcohólico y mira que ahí, no, y es que no todos los que van ahí beben, vos, escucha, vos, no malinterpretes las cosas, no seas así, déjame ir, que no, pues andar. Solo entré donde iba a ser la toreada la primera vez. Y échate una, esto era lo que necesitaba. Me emborracho de nuevo, me emborracho de nuevo. Y llego a mi casa borracho y mi mujer empieza a preocuparse. ¿Qué pasó? Escucha, mira, que es un error, pero no te preocupes, una no es ninguna, no lo tomes en consideración, esta borrachera, mi amor, por favor, perdóname, no vuelve a pasar, créeme lo que no vuelve a pasar y no vuelve a pasar. Sigamos con nuestra vida, no nos compliquemos, tenemos una vida casi perfecta. Listo, listo, seguimos. Como al mes, una segunda toreada. ¿Cómo iba? ¿Cómo pedía permiso? Le digo, fíjate que mi papá quiere ir a la toreada y mis hermanos son polos. ¿Cómo va a ir con ellos? Mi papá tiene un problema en una pierna, ¿verdad? Y ya tiene 70 y pico de años. Y me dice, bueno, llévalo, pero anda con él, no lo dejes solo, porque contate lo que... No, 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 no dejar de poner aquella vez, que aquella vez es aparte, eso ya pasó. Está bien, andate. Yo lo fui a sentar al pobre señor ahí en la baranda, arriba, en la casa. Vuelvo donde estaba todo, borracho nuevamente. Y empiezo a darme cuenta que mi vida iba tomando el mismo rumbo anterior de aquella persona que no podía dejar de beber, no podía ir a un evento social sin que alguien me diera un trago y negármelo, no podía, no podía. Y ya sabía yo que era alcoholismo, porque cuando yo estaba en la organización acá me hacían unas preguntas. Puede ir a una reunión y le dan algo de beber y usted dice que no, no, nunca he podido. Ah, entonces es alcohólico. Ok. Pues fíjense que entonces me empiezo a preocupar un poco, ¿verdad? Porque siento que mi vida va en retroceso y ya no era tan perfecta, pues. Ya no podía yo dejar de beber, ya no podía recuperar la confianza de mi esposa. Durante todo este tiempo aparecen unas personas por ahí y me van invitando a una cena. Fíjense que, fíjate, o fíjense, a una cena. Mira, yo con gusto les ayudo en lo que sea, yo les puedo dar una ofrenda, les puedo ayudar en esto, pero a mí no me lleven, no me hablen de reunirme en ningún lado, no me lleven a ningún lado de eso. Cualquier cosa, hagan sus oraciones por mí si ustedes quieren, pero no me lleven ahí. Bueno, ahí aquellos hombres luchando, luchando, y se viene una situación un poco complicada y es que como era un poco así, un poco enojadón, me toca discutir fuerte con uno de los dueños de mi trabajo y le digo, no, yo me voy. No, no te vayas, no, yo me voy. No me gusta lo que me has dicho y me fui. Me voy y empiezo a saber que me había ido del trabajo que le había pedido a Dios. ¿Con qué seguridad de que yo iba a estar bien? No tenía una seguridad, no tenía mucho dinero en el banco, tenía un poquito ahí para vivir un par de días. Y entonces, ¿cómo iba a ser mi vida? ¿Qué iba a ser de mí, de mis hijos? Ya eran tres, mi esposa cuatro, y son como sosales esos gallos. Bueno, para comer. Bueno, aquí está la prueba. Fíjense que le empiezo a hacer caso a las personas que me habían invitado a la cena y le digo, ¿qué día es eso? El lunes. El lunes. Ay, mantilla. No, un viernes, le digo, para que la cuestión fuera así como para salir a dar una vuelta. Pero me voy el lunes a esa reunión y la primera persona que miro que está enfrente así es el que había sido mi mejor amigo, el que yo le había invitado a mi esposa. Por ende, yo tenía que salir de esa reunión porque él había asegurado de que donde me mirara me iba a matar. Y no pasó eso. Aquel tipo valientemente se me acercó, me dio la mano, me dio un abrazo y me dijo, quiero, bienvenido. Dios empezó a hacer el milagro.
pasó dentro de aquí. Lógicamente, como es el amigo, respiré profundo. Me salvé esta vez. Y me senté, no como dice alguien, me senté en la última fila, no, me fui adelante. Yo quería dejar esa vida que llevaba, yo quería cambiar mi vida. Yo quería realmente que Dios cambiara mi vida. Yo andaba deseo de ser diferente. Yo ya no quería vivir en el pecado. Yo ya no quería llorar cuando escuchaba una canción de Vicente Fernández y llorar por nada. Yo ya no quería eso. Entonces me fui enfrente y empecé a escuchar el testimonio. Y realmente ese testimonio estaba hecho ese día para mí. Porque aquel tipo empezó a contar su vida y empezó a contar cómo Dios había hecho maravillas en él, le había devuelto su matrimonio y estaba haciendo el mejor negocio de su vida. Porque yo sí tenía una idea de qué era esto y cuando mencionaban el negocio, yo sabía que él iba a venir aquí, iba a vender plátanos, no, nada que ver. Yo sabía que el mejor negocio que yo podía hacer en mi vida es mantener mi familia, era recuperar mi familia, era poder estar bien con mi familia. Pues entonces me voy, ¿verdad? Y felizmente escucho el testimonio y me gusta, me gusta. Lógicamente, el siguiente lunes ahí estaba presente, y el siguiente lunes, y el siguiente lunes, pero no existía para mí miércoles ni viernes, que es la reunión de oración el miércoles y la reunión de trabajo el viernes. No existían para mí, porque yo solo quería satisfacerme yo solo quería que Dios me ayudara a mí y que los que estaban ahí vieran cómo hacían la reunión, cómo la planificaban, de dónde salía el dinero, que vieran ellos qué hacían. Pero yo estaba felizmente escuchándole todos los lunes. De hecho, no estaba dentro de mis planes venir y hablar aquí, venir y un día subirme aquí. A eso no vine yo, a eso no había venido yo. Pues entonces empieza Dios a trabajar conmigo y me dice alguien, fíjate, ¿por qué no sembras plátano? Perfecto, vamos a sembrar plátano. Y la tierra, mi papá sembraba en la de él. Y tenía que buscar un socio, me apareció un compadre y me dijo, sembremos la tierra, no, lo único que no tengo es pisto, ahí yo tampoco. Pues yo había escuchado que alguien decía que había ido a un carro sin pisto. Y digo, ¿y por qué no? Quiero sembrar sin dinero. Sembrémosle, él tiene el tractor, preparamos y todo eso. Y Dios empieza a trabajar de diferente manera. Yo siempre he dicho que Dios debe ser agrónomo por lo que a mí me pasó. Piensa que mi amigo que no iba o que no va a la fraternidad, pasó un caso, me van a regañar por algo que dice aquí, pero para que me entiendan, tengo que decirlo de esta manera. Fue el primer milagro que pasó en mi vida dentro de FINEC. Le digo, compadre, le digo, mire que esa platanera ya lo más que tiene son 2,000 libras, ya la di, ya la rodeé yo y lo más que tiene son 2,000 libras, ya se acabó, ya no llame al coyote de Tegu, porque va a venir el hombre a gastar su piso aquí en ese camión grande, y a 2,000 libras que me dice, bueno, y usted no es que va a un lugar ahí donde le piden a Dios en unas boletas y que no sé qué. Y digo, ¿y este cómo sabe este man? Y yo estoy incrédulo, ¿va? No, está bien, le digo, le voy a pedir a Dios, Señor, dame unas 25,000 libras de plata, no de corte goloso, ¿va? Ahí quedó la boleta, ahí quedó la boleta, nadie la leía, así como le dijeron, nadie la leyó, solo yo sabía lo que le había pedido a Dios. Llegó el día de corte y un día caluroso como estos, pues empezamos y todo eso, y la gente se trae plata y después le hacen el depósito a uno, y ahora no andan en el montón de piso ahí. Pues no me di cuenta realmente porque salí como loco para mi casa, ¿verdad? En una moto con una bota de ya no las aguantaba y hay un crique, por decirlo así, donde yo me podía parar y refrescarme aquellas hieleras que llevaba, increíble, ¿verdad? Rico, le hacían las botas calientes. Y me paro en mi moto y empiezo a sentir un aire fresco, rico, como que está tirando este aire acondicionado a la 1 de la tarde. Y me dio un poco de temor, ¿verdad? Me dio un poco de temor porque decían que por ahí había una señora que
en chancha, yo nunca la he visto. Entonces, empiezo a sentir esa cuestión y digo, ¿qué me está pasando? Y yo sabía que no traía a nadie atrás de mi moto, nadie se había ido conmigo. Y yo sentía que alguien estaba atrás de mí. Y esto lo cuento tal y como es, ojalá durante 20 años y Dios me da vida, pueda volver a contarlo de la misma manera, si me da la oportunidad, porque la verdad prevalece siempre, la mentira se enreda uno, como la conté la vez pasada, es la mentira, ya no se acuerda. Y sentí que alguien había detrás de mí, y así textualmente, con esa letra horrible que tengo, letra de agrónomo, si hay alguien me disculpa, no voy a decirle doctor porque me puede ir mal con algún doctor. Así como yo la había escrito, se me apareció la boleta frente a mí y una voz aquí que todavía le escucho me dijo, te estoy tocando. Y digo a la libreta, la que había los apuntes ese día, habíamos aprovechado 27,000 libras. O sea, increíble. Y me voy y no hallaba qué hacer, no le pude contar a mi esposa porque no afiné, yo me moría por contarlo. Pues. Entonces me dijo alguien, va a llegar el momento en que vos lo vas a poder contar y calmar. No andes divulgándole a todo el mundo porque no todo el mundo te va a creer, no todo el mundo sabe que Dios es capaz de hacer esto. Me dice mi esposa, ¿de qué vamos a vivir ahora? Pues mira, le digo que yo no sé realmente de qué vamos a vivir, pero ¿quieres que te cuente algo? He dejado que Dios decida de qué vamos a vivir. Producto de esto que les estoy contando, pues el siguiente año me dice mi compadre, mire que allá hay unas 15 manzanas allá arriba, porque las sembramos, de ver así, vamos, boom, a sembrarlas. De repente me dice mi papá, ¿y qué estás haciendo? No, sembrando y fíjate que yo ya estoy un poco cansado. Si querés ser mi socio, ¡bum! Otro trabajo. Y le había pedido a Dios que no me llevara para ningún lado, que no me llevara para ningún lado, porque yo quería estar en el capítulo y estar realmente cerca de mi mujer. Viene un amigo de Talanga y me dice, fíjate que compré 400 vacas, las traímos importadas de Wisconsin, y nos contaron que vos sos el gallo en vacas. Me dio su chequera y me dice, ponga usted la cantidad que quiera ganar y vaya, manéjenos esa vaca. Piense que le dije que no. Le dije que no porque le dije a mi esposa, ¿te vas conmigo? Me dice, mira, los niños y que no hay qué, y yo quiero que vos sigas en el camino. No me fui. Dios me tiene ahí donde estoy. Pues resulta que en una de esas me dicen que, escucharon ustedes que el 29, 30 y 31 hay un evento que se llama Sahel. Pues me dicen, es tiempo que hay un Sahel. Y eso que, usted vaya, no pregunte mucho. Vámonos. Nos fuimos para el Sahel. Cuando estoy allá todavía ya creía yo que mi vida era perfecta. Nuevamente equivocado, ya creía yo que yo era un hombre perfecto. Y me empiezo a dar cuenta con todo lo que están hablando en el Sahel de que yo realmente andaba súper perdido. Jamás le había pedido perdón a mi esposa por todo lo que le había hecho vivir, por todo el daño que yo le hice, por haberle ensuciado sus uñas en mi espalda cuando me agarró, cuando la misma me deshizo la espalda, le quebré una uña, creo yo, con mi piel. Por todo eso yo no había pedido perdón, no le había pedido perdón a mis hijos y ahí me enseñaron cómo hacerlo. Me dijeron realmente que si yo quería servir con poder, tenía que hacerlo. Y empiezo a hacer compromisos con Dios. Me dijeron una vez, fíjense que queremos escuchar su testimonio, pero ¿a dónde es? En la libertad, uy, acá en la libertad. No, no voy a ir, no puedo. Tengo un compromiso, no tenía compromiso. Tenía un sandial sembrado como de unas 8 manzanas. Belleza, ¿verdad? Y había hecho un trato con Dios de que me ayudara en la parte agrícola, de que me bendiciera con el cultivo. Y llegó el comprador y me dijo, no, no la quiero, fíjese que está muy pequeña. Y me recuerdo que le había dicho a Dios que le iba a servir, y no le estaba sirviendo. Entonces Dios dijo, el trato ya no. Perdí en la sandía. Ahora la volví a sembrar, pero por eso estoy acá. Con todo el tráfico que implica venir para nosotros, estoy sintiendo. Y donde me llame el Señor, ahí le quiero servir. Porque Dios me ha dado la oportunidad de recuperar mi familia, de hacer el mejor negocio del mundo, y es recuperar mi familia. Dios me ha dado la oportunidad realmente de que hoy
yo ruegue a mi esposa porque vaya conmigo en mi carro, acompáñame a Comayagua, acompáñame a tal lado. Y antes no, le decía, no, andate en bus, tenés dinero para que te vayas. Hoy me doy la oportunidad realmente de que los compañeros un día dijeron en noviembre, vamos a elegir el presidente del capítulo. Y yo ahí como temeroso, ¿va? Porque dije yo, no, eso no es para mí. Yo soy muy nuevo, yo no creo que ellos quieran que yo sea el presidente. Ya Dios había tomado la decisión, dijeron, José Manuel de presidente, ¿quién más? Otro candidato, ya no había, solo yo. Tuve que tomar realmente la dirección de mi capítulo. Completamente feliz de seguir dentro de FINEC, claro que sí. ¿Por qué vine a FINEC? Por temor. ¿Y por qué temor? Porque soy un hombre en teoría fuerte, muy temeroso ante el pecado, cobarde ante el pecado. El pecado me dominó completamente. Y hoy ya no quiero vivir en ninguna situación de estas como las que yo he vivido anteriormente. ¿Cómo lo estoy logrando? Lógicamente, los lunes en mi capítulo, los miércoles en mi reunión de oración y los viernes en mi trabajo. Probablemente el 16 y 17 nos vamos a ver con los que van a ir allá a la Convención Nacional y sirviendo en mi capítulo, sirviendo de verdad, sirviéndolo con poder, sirviéndole realmente de todas maneras, no solo pidiéndole a Dios, sino también aquí, ¿verdad? Porque una vez me preguntaba yo en mi capítulo cómo surge todo esto. ¿Qué pasa en estas cosas? ¿Qué pasa aquí? ¿Dios da el dinero, hace un milagro o alguien le dona todo lo que se gasta en esta situación? Y no, no era así. Es verdad, dando, y yo, a mí no me gusta decir dando un poquito de lo mucho que Dios nos da, dando lo justo, lo que Dios nos da, ¿verdad? Por eso Dios me ha bendecido, porque realmente le pedí con fervor y con fe que yo quería cambiar mi vida. Y la he cambiado aquí en la fraternidad. Yo me siento totalmente feliz de estar aquí hoy. Que tengo problemas, miles de problemas. Que sé cómo solucionarlo, algunos, otros no. Pero sigo en mi camino. Sigo en mi camino. Fíjense que yo quiero que hoy ustedes me ayuden a hacer una oración ahí donde están. Una oración que a mí me enseñaron y me sirvió mucho. Y me sirvió mucho porque me ha permitido poder realmente poner mi vida al cuidado de Dios. Y cuando digo poner mi vida al cuidado de Dios, implica hasta poder venir a un testimonio. Y miren, parece mentira y sorprendente. Yo siempre le digo a Dios, Señor, hoy yo voy a servir a tal. Si es tu voluntad que haya una persona nueva, y hoy hay una persona. Recién ingreso, ¿no? Por primera vez nueva, ¿no? Invitado por primera vez nueva a un teléfono. Eso es lo que me gusta de Dios, esa claridad. Entonces, muy feliz de que estés con nosotros. Muy feliz. Yo sé que si seguís aquí, hermano, este es el lugar que andas buscando. Este es el lugar que andas buscando. Y probablemente vaya a haber un negocio fantástico por ahí. El hombre anda buscando inversionistas que quieran, o de repente allá va a sembrar plátano con agua. Excelente. Bienvenido sea. ¿Verdad? Entonces, vuelvo. Ahí donde están ustedes, yo quiero que ustedes inclinen su rostro, muestren un poco de reverencia a nuestro Dios y que repitan conmigo esta oración. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te reconozco como mi único Salvador y Redentor de mi vida. Te pido que perdones mis pecados y que inscribas el nombre mío y de mi familia en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. Gracias por escucharme. Espero que este testimonio sea para la honra y gloria de Dios. Pasen buen día. Gracias, Jairo. No, Jairo es el invitado. Dentro de poco.